Capítulo 79. Aquellos ojos dorados y oscuros eran claros y brillantes, no tan vacíos como antes, y los patrones demoníacos de su rostro habían desaparecido, devolviéndole su aspecto original. ¿Cómo podría un Yang Hyuge así haber sido erosionado por el I maligno? Después de que la familia Yan se recuperara de su shock inicial, todos se llenaron de alegría. Yan Mingchao tomó un paso adelante para caminar hacia Yang Hyuge cuando vio otra figura por el rabillo del ojo. El bordado verde oscuro de las anchas mangas de su túnica pertenecía al Valle del Rey de la Medicina. Mirando más allá, se encontró con los ojos color esmeralda del joven. Un color cálido brillaba en la superficie, ocultando profundidades insondables. Yan Mingchao se quedó atónito. Ya conocía la identidad del joven, pero lo que más le impactó fue cómo la predicción de Ibusu de aquel año se había hecho realidad. Al mismo tiempo, un resplandor verde claro cayó sobre Yan Mingchao, y una técnica curativa cerró rápidamente sus heridas, eliminando el I maligno que permanecía en ellas. A 10 chi de distancia, el joven de ojos esmeralda bajó las manos, con los ojos llenos de preocupación. Mis técnicas curativas pueden aliviar temporalmente tus heridas, pero aún necesitarás descansar para recuperarte completamente de tus heridas internas. Habló en un tono ordinario y se puso al lado de Yang Hyuge. Yan Mingchao dudó un momento, luego asintió y agradeció al joven. Gracias. Ve a descansar. Déjanos el resto a mí y a Ai. Yang Hyuge no notó nada extraño en Yan Mingchao. Solo pensó que el otro estaba cansado. De acuerdo. Después de sentir, Yan Mingchao miró la expresión cortante de Yang Hyuge y le advirtió, no aflojes. Guilla es el maestro de todos los espíritus malignos y puede tomar prestada la sombra de cualquier espíritu maligno para resucitar. Para matar de verdad a Guilla, necesitaban deshacerse de todos los espíritus malignos del mundo. Pero todo tenía dos lados, el yin y el yang. El lado yin seguiría engendrando espíritus malignos para equilibrar el yang, convirtiéndose en cosas malignas como Guilla. Era un ciclo sin fin. Tal vez, después de que el árbol sagrado despierte, o después de que algún cultivador sea finalmente capaz de ascender a los reinos superiores, el reino Junin será finalmente capaz de salir verdaderamente de la era degenerada. Yan Mingchao dejó escapar un largo suspiro en su corazón, luego caminó hacia la retaguardia, entregando la primera línea a Yang Hyuge. La formación asesina fue liderada por Yang Hyuge, que fue apoyada por los discípulos de la familia Yan. Después de completar la formación, sus energías espirituales se integraron y atacaron a las marionetas que se acercaban corriendo. Había algunas diferencias entre la formación asesina de la familia Yan y la que usaba la secta Tianxuan, pero en esencia, eran iguales. Chui fue una vez el núcleo de la formación asesina de la secta Tianxuan, por lo que conocía bien el apoyo que necesitaban los cultivadores de espada. Después de observar por un momento, Chui levantó sus manos para formar un sello, y una serie de técnicas espirituales salieron volando de sus manos hacia los discípulos de la familia Yan en la formación. Una técnica espiritual para disipar el I maligno. Una técnica espiritual que mejora los ataques. Una técnica espiritual para la defensa. Una técnica espiritual para reponer el poder espiritual. Con el uso de sus habilidades espirituales, el color verde de los ojos de Chui se oscureció, como una pieza de jade de rico color. Su profundidad era como un remolino, cada vez más misterioso. La energía espiritual de los cultivadores que habían recibido las bendiciones de sus técnicas espirituales se duplicó de repente, y toda la formación experimentó una transformación cualitativa. La familia Yan era muy superior en número a las marionetas. En un entorno donde las leyes del cielo estaban rotas y el I maligno impregnaba el aire, enfrentarse a tantos enemigos conduciría sin duda a la derrota. Pero ahora, Yang Hyuge se había unido a la formación asesina, y había un cultivador médico extremadamente poderoso que estaba allí para curarles y darles refuerzos espirituales. Cuando los dos bandos se enfrentaron, el ímpetu de la familia Yan cambió de repente, como una criatura gigante despertando de un profundo letargo, esperando a que su presa cayera en su trampa. Cuando Guilla se dio cuenta de que algo iba mal, ya era demasiado tarde. Como un huevo estrellándose contra una piedra, el ejército de marionetas que corría hacia adelante fue aplastado por la formación asesina, y se formó una enorme brecha. Chasquido. 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 En los oídos de Guilla resonaba constantemente el sonido de hilos rompiéndose. Cada vez que una marioneta caía, escuchaba este sonido. ¿Cómo pudo Yang Hyuge aparecer aquí, ileso? ¿Cómo pudo pasar tan rápido? Obviamente, Yang Hyuge fue seriamente afectado no hace mucho. ¿Qué causó los cambios actuales? Innumerables preguntas aparecieron en la mente de Guilla,
haciendo que controlara a Shijin para que se deslizara más cerca, y finalmente vio al culpable en el centro de la matriz asesina. El heredero del Valle del Rey de la Medicina, un cultivador médico capaz de disipar espíritus malignos. La mente de Yi ya se estremeció. No podía creer que, aunque el árbol sagrado se hubiera marchitado, todavía hubiera un cultivador médico del Valle del Rey de la Medicina que pudiera deshacerse del y maligno. ¿Podría haber despertado el árbol sagrado? Imposible. Si el árbol sagrado hubiera revivido, se habría dado cuenta inmediatamente. Entonces, ¿qué pasaba con el cultivador médico que tenía delante? Entre la multitud de gente, la serpiente Yao que estaba poseída por Guilla ensanchó los ojos, reflejando en ellos la figura del cultivador médico de túnica verde. Este se percató de su mirada, se detuvo y miró hacia Shijin. Aquellos profundos ojos esmeralda portaban un aura a través de la cual Guilla no podía ver, pero hacían que su corazón se agarrotara inexplicablemente. Era como si la persona que tenía delante no fuera un cultivador médico, sino el propio árbol sagrado. Sin dudarlo, Guilla se giró instintivamente para retirarse. La escena de la caída de su estrella natal apareció de nuevo en la mente de Guilla, superponiéndose a la escena que tenía ahora delante, dándole a Guilla una vaga idea de su destino. Algo debía de ir mal. Tenía que volver atrás y averiguar qué había salido mal. Quiere escapar. Chui leyó los pensamientos de la serpiente Yao de un vistazo. Debe ser la marioneta que está poseída por Guilla. Yang Hyuge abrazó fuertemente a Long In. Su expresión era oscura y poco clara. ¿Quieres detenerlo? Chui dirigió esta pregunta a Yi Jin, que estaba desenvainada y temblando en su mano. La espada espiritual zumbó ligeramente, y la atmósfera circundante se solidificó junto con ella. Yang Hyuge miró a Chui y luego a Yi Jin, antes de recordar: prueba primero su fuerza. Si es demasiada diferencia, retírate rápidamente. Yan Mingchao dijo que Guilla podría resucitar en cualquier espíritu maligno. De acuerdo. Chui asintió con la cabeza, y al mismo tiempo, apretó con fuerza la empuñadura de Yi Jin. En un instante, el aura cálida propia de un cultivador médico fue sustituida por una aguda intención asesina. Su mentalidad cambió, y el cultivador médico de túnica verde tenía una mirada despiadada en su rostro. La espada sin pretensiones. Este pensamiento apareció de repente en la mente de Guilla. No podía tocar tal intención de espada, de lo contrario su karma se rompería. Guilla sintió el peligro, e inmediatamente tomó una decisión. Tiró de los hilos de todas sus marionetas, dividió su cuerpo en miles de puestos y se repartió entre sus marionetas. Algunos de ellos quedaron ocultos por el rico y maligno y huyeron muy lejos. Algunas cosas eran intrínsecamente incompatibles. Por esta razón, Guilla dedicó todos sus esfuerzos a destruir el árbol sagrado, a destruir la piedra supresora de demonios de la familia Yan y a obligar a Yang Hyuge a convertirse en demonio. Pero la persona que tenía delante era algo que no tenía en cuenta, y le asustaba más que las tres anteriores juntas. La espada sin pretensiones, un cuerpo puro. ¿Cómo podía existir una persona así en este mundo? No. No podía haber una persona así en este mundo. Sus confusos pensamientos se fueron aclarando poco a poco, y Guilla comprendió por fin la trayectoria de su destino. De repente, detuvo su precipitada huida y controló el cuerpo de Shijin para darse la vuelta y enfrentarse a la espada del cultivador médico vestido de verde. El y maligno se arremolinó en el aire y fluyó hacia Guilla dentro del cuerpo de la serpiente Yao, pero al entrar en contacto con el entorno de Chui, fue completamente eliminado por el poder espiritual defensivo de su cuerpo. El núcleo del gran Yao estalló en una espantosa llamarada. En esta coyuntura, Guilla realmente dirigió Shijin a explotar. No. ¡Ay! Retrocede. Sintiendo el peligro, Yang Hyuge gritó al joven. Había quietud en los ojos del joven, desprovistos de cualquier emoción. Se lanzó hacia adelante con la espada espiritual en su mano y atravesó el corazón de la serpiente Yao. Chui no quería dejar marchar a Guilla. Aunque Guilla hiciera que el Yao serpiente se autodestruyera, o si escondía su cuerpo en algún otro lugar, esta espada debía golpearlo. La espada sin pretensiones podía atravesar el karma del mundo, por lo que podía seguir naturalmente las huellas del karma. Necesitaba asegurarse de que Guilla ya no tenía ningún lugar donde esconderse. Yi Jin se estremeció violentamente. La intención de la espada que portaba se había templado. La espada era tan brillante como el sol, y atravesó el corazón del Yao de un solo golpe. Rompió la carne y penetró directamente en el núcleo autodestructor. De repente, el mundo quedó en silencio. El enorme cuerpo de la serpiente Yao se puso rígido por un momento y luego cayó hacia atrás. Durante este proceso, su cuerpo brilló con incontables puntos de luz, que desaparecieron gradualmente en el vacío.
Una sombra oscura escapó del cuerpo de la serpiente Yao. Al disiparse en el aire, soltó una carcajada ronca. No sé en qué me he equivocado para traerte aquí. No creerás que matarme te dará el final que deseas, ¿verdad? ¿Adivina lo que el destino tomará de ti esta vez? Tú también has espiado la voluntad del cielo, así que deberías saber lo que ha pasado. ¡Cállate! La voz ronca fue cortada por el filo de la espada de Yi Jin. Chui suprimió las emociones que surgían en su corazón, y sus ojos esmeralda escanearon el cadáver de la serpiente Yao. No había rastro de Li de Yi Ya en él. En cuanto a las demás marionetas controladas por Yi Ya, Chui utilizó la energía de su espada para cortar los hilos invisibles que las ataban, lo que les permitió despertar de su estado de aturdimiento. En cuanto a las marionetas refinadas por Yi Ya, consiguieron escapar. Esto incluía a todos los cultivadores de la familia Lin. Los clanes Yao recuperaron la conciencia uno a uno. Antes de que tuvieran tiempo de pensar en lo sucedido, se vieron sorprendidos por la aparición del anciano Shi Jin. Una serpiente Yao cuyo reino había retrocedido a la etapa de núcleo dorado abrió los ojos inexpresivamente. Se transformó en su forma humana y tomó la apariencia de un joven. ¿Qué había pasado con su aspecto majestuoso de antes? Los discípulos de la familia Yan también estaban sorprendidos por esta escena, pero todos permanecieron en silencio con una comprensión tácita, esperando a que los dos líderes tomaran una decisión. Chui guardó su espada espiritual y miró el maligno en la distancia mientras caía en una breve contemplación. No pudo evitar pensar en las palabras de Yi Ya. ¿Qué intentaba hacer? Algo debía haber pasado. Yang Hyuge se dio cuenta de que estaba un poco despistado, así que tomó la iniciativa de ordenar a los discípulos de la familia Yan: limpien el campo de batalla e inviten a los ancianos del clan Yao a la sala de recepción. El resto de los miembros del clan Yao no pueden salir hasta que se aclare la situación. En cuanto a los cultivadores humanos, también debemos investigarlos claramente. El pabellón Bai Zhou de la familia Lin tiene ahora prohibida la entrada, pues ya está ocupado por espíritus malignos. Las órdenes fueron emitidas una tras otra, y todos empezaron a hacer las tareas asignadas. Después de hacer todo esto, Yang Hyuge caminó hacia el lado de Chui y dijo cálidamente: «Ay, ven conmigo». Chui volvió en sí y le miró con un poco de confusión en sus ojos. Las palabras de Yang Hyuge eran calmadas y reconfortantes. «Han pasado demasiadas cosas entre tú y yo. Si hay algo que te preocupa, quiero intentar ayudarte a resolverlas». «Tienes razón. También hay algo que tengo que decirte que puede ser útil». En ese momento, otra voz sonó desde un lado. Era Yan Mingchao, que se había retirado antes. Capítulo 80. Al hablar del pasado, la expresión de Yan Mingchao se tensó inconscientemente. Hace 18 años, hubo un incidente en el pabellón de ascensión inmortal en el reino Yunin. El cultivador de la etapa mayana de la familia Lin no pudo superar su tribulación y cayó del pabellón. Innumerables espíritus malignos invadieron el pabellón de la ascensión inmortal y atacaron el árbol sagrado. Tal incidente tomó a todos desprevenidos. Después de que Yan Mingchao recibiera la noticia, lideró a los discípulos de la familia Yan y se apresuró a proporcionar apoyo. En ese momento, el cielo estaba oscuro y el valle del Rey Medicina estaba lleno de humo. El árbol sagrado había sido erosionado por el maligno y sus ramas y hojas se habían marchitado. Yan Mingchao llegó al árbol sagrado y no vio ni un solo espíritu maligno. Primero vio a Ibusu, el maestro del valle, caminar hacia él. Ibusu estaba en mal estado. Los hechizos defensivos de su túnica estaban dañados y tenía numerosas heridas en el cuerpo. Como cultivador médico, si ni siquiera podía curar sus propias heridas, solo demuestra lo grave que era la situación. Pero lo que sorprendió aún más a Yan Mingchao fue que Ibusu tenía un bebé en sus brazos. El linaje de la familia ya había terminado con Ibusu, no tenía herederos. En un momento tan crítico, que incluso podría considerarse como un desastre que trastornó el reino Yunin, Ibusu salió de debajo del árbol sagrado con un bebé. Tendré que pedir prestado el sello de la familia Yan. La voz de Ibusu era ronca. Él. ¿Tú, qué está pasando? Después de recibir tal conmoción, Yan Mingchao se esforzó por ordenar sus palabras y preguntar a Ibusu. Como puedes ver, es el heredero del Valle del Rey de la Medicina designado por el árbol sagrado. Su nombre es Chui Superíndice 1. Después de que Ibusu terminara de hablar, la energía espiritual de su cuerpo se hizo cada vez más débil. Usé una técnica prohibida y pronto moriré aquí. Después de mi muerte, el valle caerá inactivo. No se despertará de nuevo hasta que regrese al reino Yunin. El pabellón de la ascensión inmortal se ha derrumbado, el árbol sagrado se ha marchitado. En el futuro,
la energía espiritual en el reino Jonin se secará, y te enfrentarás a la era degenerada. Solo él puede detener esto. Los ojos de Yan Mingchao se llenaron de asombro, y por un momento, fue incapaz de entender las palabras de Ibusu. ¿Cómo podía haber un solo cultivador en este mundo que fuera responsable de salvarlos a todos? Había tantas variables, que nadie podía saber con certeza lo que pasaría. Incluso la familia Yan, que estaba a cargo de los preceptos, debe seguir las leyes del cielo. A menos que, ¿tiene la sangre de tu familia ahí? Sí y no. Ibusu parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Dijo, el heredero de tu familia nació con huesos inmortales y heredó la bendición del árbol sagrado. Y él es, no importa. Necesito el sello de tu familia Yan para sellar su energía espiritual. Entonces, envíalo al reino Yunhua, fuera de la influencia del reino Junin. Ibusu no dijo nada más, pero Yan Mingchao ya había adivinado un poco sobre los orígenes del niño por su expresión. ¿De verdad descenderían inmortales de los reinos superiores? Si quieren, entonces lo harán. Chibusu colocó un sello sobre el niño y puso un extraño pergamino a su lado. Después, Ibusu entregó el infante a uno de sus sirvientes y lo envió al reino Yunhua a través de una matriz de teletransporte. Tras hacer esto, Ibusu sacrificó su cuerpo a la formación, activando la técnica prohibida del Valle del Rey de la Medicina para erradicar todos los espíritus malignos del valle. Con un estruendo, el cielo tembló y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra. Reino Yunhua, puerta de la montaña de la secta Tianxuan. Zhong Miao, que acababa de llegar en una bestia espiritual voladora, parecía un poco aturdido. Se paró en la puerta de la montaña cortésmente, esperando un anuncio de los discípulos guardianes de la secta Tianxuan. Para ser honesto, no era Zhong Miao quien quería venir aquí. En una ilusión que nadie más podía ver, la figura de un zorro de 9 colas pisó la cabeza de Zhong Miao, pareciendo un poco ansioso. ¿Cuándo oiremos algo? ¿Todavía tenemos que ir allí en persona? ¿No está bien simplemente convocar a alguien? Las palabras de Wu Hyu estaban llenas de insatisfacción. Tío Wu, este es el territorio de la secta Tianxuan. Es más, si estás buscando al compañero cultivador Chu, ¿por qué no puedes simplemente enviarle un mensaje? ¿No sería más fácil que venir hasta la puerta de la secta Tianxuan? Parece que todavía necesito que me enseñes cómo hacer las cosas. Claro que no. Zhong Miao se cayó rápidamente en su mar de conciencia. Temía que si seguía hablando, solo estaría echando más leña al fuego del ya de por sí ansioso estado de ánimo de Wu Hyu. Alrededor de un cuarto de hora más tarde, el discípulo de la secta Tianxuan que subió a informar de su llegada finalmente regresó. Gracias, compañero cultivador. Zhong Miao dio un suspiro de alivio y miró al discípulo con impaciencia. Me pregunto si podría entrar en tu secta para buscar al compañero cultivador Chui. Chusidi bajó a la montaña hace 3 días y aún no ha vuelto. Al escuchar las malas noticias, Zhong Miao parecía decepcionado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el discípulo continuó. Pero el jefe de la secta dijo que si el zorro de 9 colas de tu antepasado también venía de visita, que podía subir al salón principal a charlar. Cuando Zhong Miao escuchó lo que dijo, inmediatamente dio un paso atrás por reflejo. El contrato del zorro de 9 colas siempre había sido un secreto muy bien guardado en la familia Zhong. Ahora que se revelaba con tanta franqueza, a Zhong Miao lo tomó desprevenido. La secta Tianxuan existe desde hace mucho tiempo, así que no es de extrañar que sepan de esto. En medio del pánico de Zhong Miao, la persona involucrada, Wu Hyu, estaba extremadamente calmada. Cumpliré con su petición e iré al salón principal para encontrarme con este jefe de secta. El fundador de la secta Tianxuan era un genio tanto en el cultivo de la medicina como de la espada. Hace miles de años, los dos reinos no estaban separados y una vez vino a nuestro clan Yao como invitado. Al escuchar lo que Wu Hyu dijo, Zhong Miao sintió repentina curiosidad. Tío Wu, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo sabes de cosas tan antiguas? La raza humana no se compara con el clan Yao. Nosotros también podemos transmitir recuerdos de generación en generación. Esto era especialmente cierto en el clan del zorro de 9 colas. Una vez que heredó los ojos fantasma, Wu Hyu siempre había sabido un poco más que los demás. Zhong Miao aceptó la invitación y siguió al discípulo cultivador de espadas hasta la sala principal de la secta Tianxuan. En la sala principal, solo le esperaba el jefe de la secta. Cuando Zhong Miao entró en la sala, Wu Hyu se transformó en su forma humana y apareció tranquilamente delante del jefe de la secta Tianxuan. El patriarca dijo una vez que cuando el mundo esté en caos, si un zorro de 9 colas viene a visitarnos,
que debemos darle esto. El jefe de la secta Tianxuan sacó un pergamino y se lo pasó a Wu Hu. ¿Qué podría ser esto? ¿Ese ancestro podía realmente predecir algo que sucedería 10.000 años después? Había confusión en los ojos de Wu Hu mientras agarraba el pergamino del jefe de la secta Tianxuan. Tan pronto como el pergamino llegó a sus manos, Wu Hu se sorprendió. Esto era algo que pertenecía a su clan Yao. ¿Por qué estaba aquí? Había un sello en el pergamino que solo el líder del clan Yao podía abrir. Debía ser algo extremadamente valioso. Después de superar su shock, Wu Hu desenredó rápidamente el pergamino sin preocuparse de nada más. El pergamino contenía una ilusión, que era adecuada para los ojos fantasma del clan del zorro de 9 colas, permitiendo a Wu Hu comprender su contenido. Ya veo. Después de murmurar para sí mismo, Wu Hu apretó con fuerza el pergamino y de repente levantó la cabeza. Debería volver al reino Junín lo antes posible. Siento haberte molestado. Tengo algo importante que hacer, así que me iré primero. Bajo la atenta mirada de Jung Hyang Miao y del jefe de la secta Tianxuan, Wu Hu se inclinó ante este último y se dio la vuelta para marcharse. Antes de que Wu Hu se fuera, el jefe de la secta Tianxuan lo llamó: Señor, si la era degenerada está llegando, por favor hágamelo saber. Wu Hu hizo una pausa, su expresión era complicada. Pensó en sus palabras durante un rato, y finalmente dijo: no, al menos no en el reino Yunua. Tus antepasados ya han hecho los preparativos. Después de la antigua guerra, los espíritus malignos no fueron completamente erradicados. El fundador de la secta Tianxuan estableció una barrera entre los dos reinos. Debido a esto, la energía espiritual en el reino Junín había disminuido constantemente, pero todos los espíritus malignos habían sido expulsados y el mundo estaba en paz. Perdieron el contacto con el reino Junín, que dependía del poder del árbol sagrado para combatir a los espíritus malignos. El fundador alcanzó la etapa mahayana, y después de superar con éxito su tribulación, estaba a solo un paso de ascender a los reinos superiores. Sin embargo, en ese momento, el fundador decidió abandonar el pabellón de ascensión inmortal y permanecer en los reinos inferiores. Nadie sabía a dónde había ido. Los registros transmitidos desde la antigüedad también eran muy vagos, como si hubieran sido ocultados deliberadamente por algún poder. El pergamino que guardaba el jefe de la secta Tianxuan fue escrito por el líder del clan Yao que gobernaba en aquella época. Después de que se estableciera la barrera espacial, los cultivadores no podían viajar entre los dos reinos a voluntad. El clan Yao vivía en el reino Junín y había hecho un contrato con la familia Yun en el reino Yunua. Podían abandonar sus cuerpos físicos y transferir su alma entre los dos reinos. Según lo que dijo el antepasado, si los espíritus malignos volvían algún día, podría utilizar el poder de su clan Yao para sellarlos de nuevo. Ese poder tenía la misma fuente que el árbol sagrado, y solo los líderes del clan Yao de cada generación podían utilizarlo. Con tal poder, no había necesidad de buscar el cuerpo puro para resucitar el árbol sagrado. Su máxima prioridad era regresar al reino Junín lo antes posible y acabar con ese poder. Wu Hu estaba ansioso mientras corría de regreso al reino Junín. Quería compartir las buenas noticias con la gran anciana, pero la escena que esperaba no apareció. En los pocos días que había estado fuera, el clan Yao había caído en un estado de caos, e incluso había signos de que estaban siendo corroídos por el I maligno. ¿Cómo podía ser esto? El poder espiritual circulaba en la palma de Wu Hu. Cuando envió un mensaje al anciano Shi Jin, se sorprendió al ver que se había convertido en un joven. Aunque el clan Yao podía cambiar sus apariencias, para seguir las leyes del cielo, normalmente cambiaban sus apariencias con su edad. La esperanza de vida del anciano Shi Jin era similar a la de Wu Jin. Ambos eran grandes Yao que se acercaban a su fin. Según el carácter del anciano Shi Jin, probablemente no elegiría adoptar esta forma. Líder del clan, por fin has vuelto. Ahora estamos todos aquí en el estado Yan. Shi Jin sonaba muy emocionado al escuchar a Wu Jin, con su joven rostro lleno de energía. Wu Hu, respirando hondo, Wu Hu se calmó y preguntó: ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde está la gran anciana Wu Jin? ¿Qué estaban haciendo en el estado Yan? Es así. Shi Jin suspiró y lentamente contó toda la historia. Después de escuchar la verdad, la cara de Wu Hu cambió una y otra vez. Sintió que su visión del mundo se derrumbaba y se reconstruía. Espera un momento, ¿has dicho que la gran anciana Wu Jin estaba poseída por un espíritu maligno? Wu Hu se sorprendió cuando captó este punto clave. Sí, lo vimos con nuestros propios ojos cuando el espíritu maligno salió de su cuerpo. Luego, también fuimos manipulados por la técnica de marionetas de la familia Lin para atacar a la familia Yan. Al final, resultó así. Ya veo. Wu Hu frunció el ceño,
y pensó de nuevo en los acontecimientos pasados. No es de extrañar que Ujin estuviera obsesionada con encontrar el cuerpo puro. Era porque el espíritu maligno en su interior lo quería muerto. Como antiguo líder del clan Yao, Ujin estaba ciertamente calificada para usar el poder que el antepasado dejó en el clan Yao, pero nunca vio el pergamino de la secta Tianxuan, así que no sabía que existía. Mientras Ujio estaba sumido en sus pensamientos, la voz de Shijin en el otro extremo se volvió un poco cautelosa. Líder del clan, ¿cuándo vas a ir al dominio de Yan para redimirnos? En redimir, una mirada confusa brilló en los ojos de Ujio. Aunque fueron controlados por espíritus malignos como marionetas, aún así dañaron muchas propiedades de nuestra familia Yan. Esta deuda debe ser pagada por su clan Yao. Una voz que sonaba indiferente llegó desde el otro extremo. Era Yang Hyuge. Ujio dudó en hablar, pero finalmente suspiró y dijo, me dirigiré a la finca Yan de inmediato. Acababa de regresar del reino Junin a toda prisa. No solo el reino Junin había cambiado mucho, sino que su clan Yao se había visto envuelto en un gran lío. Era su negligencia como líder del clan. Notas al pie de página. 1. El segundo carácter en el nombre de Chui es el mismo, y, en el nombre de Ibusu. Capítulo 81. Cuando Ujio llegó a la finca Yan, descubrió que no solo Yang Hyuge había regresado al reino Junin, sino que Chui, la persona que había estado buscando, también estaba allí con él. Era casi como si el destino los hubiera reunido a todos. Después de pagar los daños causados por el clan Yao con piedras espirituales, Ujio miró su menguante tesorería con el corazón roto. Se alegró de que la familia Yan tuviera tantas barreras, y que el daño real no fuera demasiado grande. Después de que el dinero fuera entregado, los miembros del clan Yao se retiraron detrás de su líder con sus cabezas inclinadas, uno por uno. Aunque las cuentas abiertas estaban saldadas, aún quedaban deudas ocultas. Al mencionar a Ujin, que estaba poseída por un espíritu maligno, Yang Hyuge lo acusó, líder del clan Ujio. Como líder del clan Yao, ¿no estás al tanto de lo que ocurre en tu clan? Me avergüenza admitir que no me di cuenta. Ujio bajó la cabeza y admitió su error. Si tan solo hubiera descubierto antes la anormalidad de Ujin, podrían haber evitado la catástrofe de hoy. ¿Dónde has estado estos últimos días? Fui al reino Yunhua. Después de que Ujio explicara su paradero, también confesó lo del pergamino. Desde que supo que Ujin estaba poseída por un espíritu maligno, Ujio comprendió que la familia Yan eran sus aliados. Antes, debido al engaño de los espíritus malignos, tenía algunas dudas hacia la familia Yan, pero ahora esas dudas han desaparecido por completo. Después de escuchar la experiencia de Ujio, la expresión de Chui cambió ligeramente. ¿Un poder dejado por el fundador de la secta Tianxuan, Wen Sui? Sí. Ujio asintió. De acuerdo con el conocimiento de Chui, el fundador fue el último portador del pergamino que revierte el mundo. Basándonos en lo que dijo Yan Mingchao, Chui era probablemente la reencarnación de un inmortal de los reinos superiores. Ya que este era el caso para él, probablemente era lo mismo para Wen Sui. En la tumba de la espada, la conciencia espiritual restante de Wen Sui advirtió una vez a Chui que no confiara demasiado en el pergamino que revierte el mundo. De lo contrario, podría perder lo que era importante para él. Al final, Wen Sui eligió no ascender a los reinos superiores, probablemente por el pergamino que revierte el mundo. Chui abrió las manos, como si intentara agarrar algo, pero después de cerrarlas, sus manos permanecieron vacías. El pergamino que revierte el mundo no era algo que pudiera controlar. Antes de su muerte en esta vida, el pergamino que revierte el mundo no aparecería. ¿Cuál es exactamente su destino? Aparte de los espíritus malignos, ¿había algo más que pudiera impedirle sobrevivir? Las dudas en su corazón no podían ser respondidas por el momento. Mientras Chui seguía pensando, oyó a Ujio hablar de nuevo. Creo que el árbol sagrado debe ser revivido lo antes posible para eliminar el maligno y evitar que la era degenerada llegue al reino Junin. Cada centímetro de tierra al que se extendiera el maligno contaminaría a innumerables criaturas vivas, provocando que la energía espiritual del reino Junin se desvaneciera y decayera lentamente. Esto solo aceleraría la llegada de la era degenerada, donde los cultivadores perderían sus raíces espirituales, las bestias perderían su sabiduría espiritual, y todos perderían su capacidad de cultivar. No sé dónde fue colocado el tesoro de nuestro clan Yao. Como cuerpo puro, deberías tener la oportunidad de revivir el árbol sagrado. Ujio lanzó una mirada esperanzada hacia Chui. Xuanji me dijo que además de mí, el árbol sagrado también necesita algo llamado corazón de cristal para revivir. Este puede ser el tesoro que el gran ancestro Wen Sui dejó al clan Yao. Ujio, que era incapaz de encontrar una segunda vía,
se sumió en profundos pensamientos. El líder del clan Yao que conoció al gran ancestro Wensui fue sucedido por Wu Jin, que luego me pasó el papel a mí. No encontré un tesoro como ese en nuestro pabellón del tesoro, así que mi suposición es que Wu Jin se lo llevó. Wu Jin está muerta. Su cuerpo ya lleva varios años descomponiéndose. Wu Jin fue parasitada por espíritus malignos, y su cuerpo no era más que una cáscara. Después de que Yi Jin se fuera, el cuerpo de Wu Jin se convirtió en un esqueleto ennegrecido. ¿Se lo llevó Yi Ya?, adivinó Wu Hyu. El corazón de cristal es un tesoro del árbol sagrado, y extremadamente peligroso para los espíritus malignos. Yi Ya no se lo llevaría por iniciativa propia. Chui sacudió la cabeza. Acabo de recordar algo. En ese momento, Yan Mingchao, que había estado escuchando su discusión, habló de repente. Como cabeza de la familia Yan, sabía más cosas que la gente común. Por ejemplo, cosas sobre el antiguo líder del clan Yao, Wu Jin. Wu Jin fue una vez compañera de cultivo de un humano. Wu Hyu no se sorprendió, todos los Yao sabemos de esto. Fue precisamente por este asunto que Wu Jin abdicó de su cargo. Ese humano era de la familia Lin. ¿Qué? Si hubiera dicho que iba a casarse con alguien de la familia Lin, nuestro clan Yao no se habría opuesto tanto. Xi Jin, un anciano del clan Yao que también estaba al tanto de este asunto, murmuró en voz baja. El clan Yao se basaba en sus líneas de sangre para heredar técnicas de cultivo. Si se casaban con un humano, el poder de su descendencia se debilitaría. Por el bien de la fuerza de su clan, se desaconsejaban tales cosas. Wu Jin también pertenecía al clan del zorro de 9 colas, por lo que al clan Yao le resultaba aún más difícil aceptar algo así, pero si se casaba con un poderoso cultivador humano, el poder de su descendencia no se debilitaría necesariamente y, al mismo tiempo, podría forjar una poderosa alianza. Sí, ¿por qué no mencionó esto? Wu Hyu estaba igualmente sorprendido. Si hubiera conseguido el apoyo del clan, Wu Jin no habría tenido que abdicar. Bajo la mirada curiosa de los presentes, Yan Mingchao continuó narrando los acontecimientos pasados, porque esa persona murió a causa de una bestia demoníaca fuera de control. Cuando llegué para ocuparme del asunto, vi a Wu Jin, que estaba disfrazada de humana. Ella estaba embarazada en ese momento, y su fuerza había disminuido mucho. No fue capaz de salvar a ese hombre a tiempo. Después de eso, oí que Wu Jin había dimitido como líder del clan Yao. Tanta información contenida en unas pocas frases. Wu Hyu se esforzó por recordar su memoria de aquella época. Sin embargo, cuando Wu Jin abdicó, dijo que quería convertirse en compañera de cultivo con un humano. En ese momento, todos pensamos que se había enamorado de alguien, así que intentamos detenerla. Y resulta que la pareja de Wu Jin ya había muerto. Estaba embarazada en ese momento y se llevó el tesoro del clan Yao. ¿Quizás se lo dio a su descendencia? Wu Hyu explicó su conjetura. Chui sabía desde hacía tiempo, por el pergamino que revierte el mundo, que Wu Jin se había apropiado indebidamente del poder del árbol sagrado para cambiar el talento de su descendencia. En ese momento, estuvo de acuerdo con las palabras de Wu Hyu y continuó preguntando. Lo que dijo el líder del clan tiene sentido. ¿Cómo podemos encontrar a la descendencia de Wu Jin? ¿Dónde fue después de dejar el clan Yao? Wu Hyu se quedó en silencio por un momento. Él tampoco sabía esto. No está claro dónde fue al final, pero cuando regresó de nuevo al clan Yao, ya habían pasado 14 años. Después de regresar, el temperamento de Wu Jin había cambiado mucho. Todos pensamos que se debía a que había roto con aquel humano, y en aquel momento pensamos que era algo bueno. Añadió Xi Jin desde un lado. Después de eso, Wu Jin se convirtió en la gran anciana del clan Yao, y nunca volvió a marcharse. Chui ordenó sus pensamientos y preguntó. Tengo otra pregunta. ¿Cuándo fue Wu Jin poseída por el espíritu maligno? Esto, no estoy seguro. Después de no ser capaz de responder a 3 preguntas, Wu Hyu de repente se sintió avergonzado de sí mismo. Los espíritus malignos poseerán el cuerpo de un cultivador para absorber las emociones negativas de ellos. Cosas como la ira, el dolor y la tristeza son como nutrientes para los espíritus malignos. Yan Mingchao se quedó pensativo. En este caso, me temo que Wu Jin puede haber sido poseída cuando perdió a su compañero de cultivo. Chui adivinó. Yo también lo creo. El espíritu maligno puede haber estado observando a Wu Jin durante mucho tiempo. El clan del zorro de 9 colas tiene los ojos fantasma, que pueden ver los hilos del destino, y Wu Jin también estaba dotada para la adivinación. Yang Hyuge añadió a las palabras de Chui.
El contexto de este asunto se fue aclarando poco a poco. Lo que aún les preocupaba era cómo podrían encontrar a la descendencia de Wu Jin y la familia Lin. Es más, Guilla y sus marionetas estaban actualmente estacionados en el pabellón Baizhou de la familia Lin. En un lugar lleno de espíritus malignos, sería muy difícil encontrar a alguien. Además, todos en la familia Lin han sido convertidos en marionetas, y la descendencia de Wu Jin puede que no sea una excepción. Después de todo, Guilla ya había poseído a Wu Jin en aquel momento, así que es imposible que no atacara también a su descendencia. Podría ser que, además de Wu Jin, su descendencia fuera la primera marioneta que Guilla había fabricado. Después de escuchar la conjetura de Yang Hyuge, una escena del pasado apareció en la mente de Chui. Mientras estaban en Kyochen, una marioneta sin rasgos faciales se levantó y caminó hacia ellos antes de ser arrojados a la enorme ilusión grupal. Era una marioneta controlada por Guilla, que quería aprovechar esta oportunidad para matar a Yang Hyuge mientras estaba en la ilusión. Necesitaría tener la habilidad de usar ilusiones para esconder la verdad del cielo. Esto era algo que las marionetas ordinarias no podían hacer. Una vaga idea apareció en la mente de Chui, haciéndole consciente de algo. En ese momento, Wu Hyo habló para sí mismo, ya que es la descendencia de Wu Jin, no debería ser tan vieja. ¿Qué nivel de cultivo podría tener? Chui se dio cuenta de repente, giró su cabeza y encaró a Yan Mingchao para preguntarle, mayor, cuando avanzó a esa etapa la cultivadora mahayana de la familia Lin, ella avanzó a la etapa mahayana no hace mucho tiempo. Tras su ascenso, hizo los preparativos para afrontar su tribulación y ascender. Le llevó unos 3 años. Yan Mingchao lo sabía bien. Después de todo, él fue testigo en ese momento. De esta manera, todo tiene sentido. Creo que la descendencia de Wu Jin es la cultivadora de la etapa mahayana de la familia Lin que fue ascendida repentinamente. Ella ya estaba controlada por Guilla en ese momento, por lo que planeó su caída del pabellón de ascensión inmortal. Guilla debe haber usado a esta marioneta para sus actos malvados. También has dicho que el día del ritual de la familia Yan, un cultivador mahayana desconocido atravesó repentinamente su tribulación de ascensión, afectando a la energía espiritual del cielo y causando que el intento de la familia Yan de suprimir el maligno fracasara. Sí. Yan Mingchao asintió, sus ojos solemnes. Después de escuchar las palabras de Chui, recordó más detalles. Además, cuando Guilla estaba atacando a la familia Yan, la barrera alrededor de la casa principal fue destrozada por una fuerza masiva. El tipo de poder que podía interferir con las leyes del cielo solo podía provenir de un cultivador por encima de la etapa mahayana, y cuando Guilla estaba en peligro e intentaba escapar, no volvió a usar esa marioneta. Chui recordó el golpe de espada que desató contra Guilla. Aparte de dividirse en miles de partes, Guilla no tenía ningún otro medio para contrarrestarlo. Después de subvertir la ley celestial tantas veces, incluso una marioneta tiene sus límites. Es muy probable que haya sufrido daños irreparables durante ese último ataque. Chui continuó infiriendo, así que Guilla la abandonó. Igual que el cadáver de Wu Jin, se convirtió en algo inútil a los ojos de Guilla. No creo que esté con la familia Lin, sino en algún otro lugar del mundo. Mientras un ser espiritual en este mundo tenga un nombre, están conectados a las leyes del mundo. Podemos empezar desde este punto. Después de que Chui terminara de hablar, Wu Hyo añadió inconscientemente, pero el nombre del cultivador mahayana de la familia Lin no ha sido revelado a nadie. No necesariamente. Estaba escrito en el pergamino que revierte el mundo, pero Chui no quería mencionar este asunto. No era algo agradable saber que tu destino estaba determinado por un pergamino. Lo que es más, encontró algo para usar en lugar del pergamino que revierte el mundo entre los huesos de Wu Jin. Era un candado de longevidad superíndice 1. Tras perder su energía espiritual protectora, quedó al descubierto su oxidada cubierta exterior. La escritura era vigorosa y poderosa, y los 3 caracteres que deletreaban Lin Kongwu estaban grabados con nitidez. Notas al pie de página. 1. Los candados de la longevidad son amuletos que se regalan a los niños para alejar la muerte y la mala suerte.